Y ahora sí vamos a hablar de Inés Rojas, que ha sacado un libro bajo el título Sin género de duda, un diccionario expresionario. En las páginas de este trabajo hay múltiples ejemplos de cómo en el lenguaje predomina el masculino genérico. En ramas como la publicidad, la educación o las profesiones hablamos como si solo nos dirigiéramos a los varones, obviando el sexo contrario. Este manual de lenguaje inclusivo también repara en el refranero español o en citas históricas de cómo se dijeron en su momento y cómo se debería de decir ahora. Bueno, vamos a hablar ya con Inés Rojas, que es la autora del libro Sin género de duda. ¿Qué tal? Muy buenos días, señora Rojas. Hola, buenos días. Bueno, ¿por qué este libro? ¿Por qué decidió escribirlo, además, ahora, después de un recorrido tan largo? Sí, bueno, pues quizá porque ahora tenía más tiempo, un momento más sosegado quizá, pero es un tema que a mí me ha preocupado desde siempre, desde muy jovencita, casi desde niña, y he visto que después de tantísimo tiempo que venimos hablando del llamado lenguaje inclusivo, que yo le llamo real, pues las cosas no terminan de cuajar y no terminan de cambiar, y sobre todo en la población en general, pero especialmente en el periodismo, en los medios de comunicación, en la docencia. Me doy cuenta que efectivamente nos está costando mucho y me parecía que podía ser capaz. Yo en principio pensaba en unos cuadernillos para trabajar en los centros educativos, pero por el camino se me ocurrió que primero quizá había que concienciar a toda la población en general de la importancia de que sí, de que hablemos teniendo en cuenta a todos los seres humanos y después ya poner una especie de guía práctica como la que hago en Sin género de duda, con un diccionario expresionario que son unas 200 expresiones, tal como las decimos o las escuchamos en los medios, y yo las traduzco, entre comillas, digamos, para que veamos que es fácil desde que nos concienciamos de que no estamos hablando bien. Y entonces, bueno, por eso salió esa herramienta que yo espero que sea eso, una ayuda, que es con el objetivo con el que la he hecho. Estamos muy acostumbrados, ¿no?, a hablar de la misma forma. Llevamos muchos años hablando de la misma manera, con muchas costumbres ya muy arraigadas. Es difícil cambiar esto, ¿no?, en la mentalidad. Sí, pero cuando tomamos conciencia no tanto. Sí, cuando estamos hablando, yo separo el lenguaje oral del escrito para empezar. En el lenguaje oral nos tenemos que perdonar y nos tenemos que tener paciencia porque cuesta, como bien dice, son siglos, años hablando de una determinada forma y cuesta cambiar. Pero sobre todo cuando escribimos, que tenemos un margen más de tiempo para buscar los vocablos adecuados, démonos cuenta que eso que escribimos alguien lo va a leer. Ese alguien que lo va a leer va a ir aprendiendo a hablar de esa forma y por lo tanto creo que es una buena manera de, con la concienciación que llevamos escuchando en los últimos años, más viendo una guía práctica, pues seguro que nos va a resultar fácil. Siempre tenemos que tener en cuenta que en el caso de medios de comunicación especialmente, que hablamos siempre en masculino genérico y además muy generalizado, si lo tuviéramos en cuenta, como el caso que pongo en el libro al principio del sector empresarial, siempre decimos los empresarios, porque los empresarios opinan, los empresarios son el centro en cuanto al mundo empresarial y se invisibiliza, digamos, no surge como referente la mujer empresaria, con lo importante que es, no porque sea más importante que el hombre, no, para nada, sino porque se necesita que también sea un referente en la sociedad. Tener el referente mujer, tanto como tenemos el referente hombre, es absolutamente necesario. Y si el lenguaje no lo transmite, no lo tiene en cuenta, pues subliminalmente siempre estamos poniendo muy en valor pues aquellos valores y acciones que tenemos más encausadas hacia lo que llamamos el género masculino y otras acciones hacia el femenino. Lo que pretendo con mi libro y con ese título, Sin género de duda, es que no sigamos perpetuando roles a través del lenguaje. Me viene a la cabeza ahora un ejemplo de hoy, por ejemplo, con los premios Oscar, ¿no?, que fueron anoche. Siempre tenemos la costumbre incluso de cuando mencionamos, por ejemplo, mejor actor, nunca es primero la mejor actriz, siempre parece que tiene más relevancia pública, más notoriedad el mejor actor, ¿no? Es que la tiene, es que se la estamos dando. Démonos cuenta que se la estamos dando. Y ya el colmo es cuando una mujer
destaca o obtiene un Oscar, también decimos, oye, 5 mujeres, ha habido 6 mujeres, nunca decimos el número de hombres. Es decir, yo reconozco que hace tiempo nos hizo falta la discriminación positiva. Creo que no solo se nos ha olvidado, que está bien, porque si se nos olvida quiere decir que ya lo hemos logrado, pero veo que seguimos poniendo siempre en primer lugar la parte masculina. Mira, se dio un titular hace poquitos días aquí en la isla de Lanzarote, desde donde estoy, en la que el titular era: 2 mujeres acceden a, era alguna comisión técnico-sanitaria, algo de un cuadro médico, no recuerdo bien para qué era, pero 2 mujeres de Lanzarote habían sido nombradas como miembros de ese grupo. Cuando lo veo, 2 mujeres, eran 2 doctoras, con nombre y apellido de aquí que trabajan en la isla de Lanzarote. Eso no habría sucedido si hubieran sido 2 médicos o 2 doctores. A esas cosas me refiero, a que lo tengamos en cuenta, a que hablemos con la propiedad y la realidad, teniendo en cuenta, yo siempre lo digo, a los seres humanos en general y no potenciando con el lenguaje, porque afortunadamente debemos tener en cuenta que el género conocido como masculino y femenino, con unos roles o unas actividades dadas a uno y a otras, eso está cambiando, lento pero cambiando. Ya vemos actividades en los hombres, en los chicos, que antes eran de las mujeres, pues como paseando su bebé en un carrito por el parque, yendo a hacer la compra. Hace años a nuestras abuelas eso les sorprendería muchísimo. Sin embargo, nosotros hoy seguimos hablando como si eso no sucediera, como si siguiéramos con los roles y seguimos diciendo los médicos y las enfermeras preocupados, y eso lo decimos en masculino, ante la 4ª ola, por ejemplo. Y yo me quedo, pero ¿en serio? ¿Médicos y enfermeras o todo el personal sanitario tiene preocupación por esta situación? Creo que realmente simplemente o cuando en los medios siempre escucho atentos, cuando quieren hacer una llamada a la audiencia, a la que también llaman telespectadores, atentos y atención, y presten atención. Sería exactamente lo mismo, pero con una realidad muchísimo más efectiva, en la que todas las personas que escuchamos o que leemos nos sentiríamos identificadas, no nos veríamos de alguna forma excluidas. Y eso es lo que me parece que pasa con el tema hombre-mujer o mujer-hombre. Y yo siempre digo que no es baladí, que no es... A veces, bueno, pues la gente que tiene mucha relación conmigo, que me dicen, Inés, ¿tú crees que el tema del lenguaje sí es tan importante? Cuando lo explico, pues terminan dándome la razón, afortunadamente, en el sentido de se van concienciando, casi se me cae el teléfono, se van concienciando de que sí que es importante. Yo siempre lo digo, si con el lenguaje, los valores que el lenguaje transmite, que son ni más ni menos que los que pensamos y los que sentimos, si cambiamos nuestro pensamiento, expresamos mejor nuestros valores, porque las diferencias que podemos ver hoy entre hombres y mujeres que tanto daño siguen causando, pues seguramente se romperían. Yo siempre recuerdo, por ejemplo, ¿puede usted besar a la novia? Sí. Eso es simplemente una frase, tiene una connotación emocional importantísima, pero no es simplemente una frase, es un sentir, es un hacer ver que el uno es propietario de la otra, en el caso de besar a la novia. Se dan cuenta refiriéndonos a un hombre. Es decir, el lenguaje, como muchas personas investigadoras dicen, refleja el saber y el ser de una sociedad. Por eso es tan importante, porque tenemos que ir a la par. Cuando digo mis padres, todo el mundo sabe que me estoy refiriendo a mi padre y a mi madre. Pero ¿y si yo digo mi padre y mi madre hicieron por mí? No estoy poniendo a mi madre en el mismo lugar que a mi padre, porque mi padre ya tiene un lugar solo por ser hombre. Creo que es absolutamente necesario que sin acritudes, sin agobiarnos mucho, porque lo que pretendo también con mi libro, Sin género de duda, es que podamos hacerlo sin romper las reglas gramaticales y sin aturullarnos al hablar.
porque a veces nos salen cosas cuando lo estamos pensando o hablando de forma, en el lenguaje oral, nos sale pues a lo mejor otros vocablos que sin embargo, si tenemos bastante concienciación, pues somos capaces de con serenidad, perdonándonos mucho que nos equivoquemos, pero hay que arrancar, hay que ponernos a ello. Y abogo a que lo hagamos, y yo con este libro, Sin género de duda, pretendo dar una guía fácil, sencillita de leer, que la gente pueda concienciarse y luego ver ejemplos de, pues ahí va, claro, es verdad. ¿Por qué siempre decimos bienvenidos cada vez que nos referimos, abrimos un acto o abrimos un programa? ¿Por qué no damos la bienvenida? Con cositas muy sencillas, pues incluso evitamos tanto desglose muchas veces y hablamos ¿Perdón? Que se puede cambiar la mentalidad con esas pequeñas cosas, digo, que tenemos que aprender también, tenemos que hacer un ejercicio nosotros mental para acostumbrarnos, un esfuerzo. Sí, creo que si lo tenemos en cuenta, yo siempre digo, todo cambio necesita buena dirección. Sí, hay que dar unas pautas a la población y hay que hacerlo en los momentos oportunos, además, y en los lugares oportunos. Por eso recomiendo mi libro en los centros educativos, en las familias, en los medios de comunicación, en las universidades, porque el periodismo sale de la universidad y el periodismo en general, a veces hay gente que sí, en general hay gente que a lo mejor pues desdobla, sí, pero en general, si se fijan, todo lo dicen en masculino genérico. Pues sí, y debemos tenerlo en cuenta porque ese masculino genérico perpetúa roles. Inés Rojas, muchísimas gracias por habernos atendido. Tomamos nota. A ustedes de verdad por esta oportunidad y bueno, un saludo a toda Canarias. Gracias, buenos días.